Bien, hay una pregunta que el hermano Santiago es el hermano del Señor Jesús, el que escribe la epístola a Santiago. Él hace una pregunta muy interesante, que yo la voy a leer rápidamente. Él dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Una de las cosas necesarias para la vida, sea vida cristiana o no la sea, para la vida, para la existencia, es que ésta se desarrolle en un plano de sabiduría, de prudencia y de buen entendimiento. Es importante porque finalmente estos elementos, estas virtudes, van a otorgarle a la persona bienestar, bendición, satisfacción y le ayudarán a evitar los caminos de error, frustración, tristeza. La Biblia enfoca esto muy profundamente o muy abundantemente, por ejemplo, en el libro de los Proverbios. Vamos a ir a Proverbios 24. Proverbios 24. Dice a partir del versículo 3, vamos a leer del 3 al 7. ¿Sí ya lo hallaron, hermanos? ¿Lo hallaron? Sí, bien, lo leemos entonces. Dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la sabiduría. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias en esta hora, pedimos tu bendición en la meditación de tu palabra, esperando que tú nos hables y nos des entendimiento de cada porción que leemos, de cada pasaje que meditamos, esperando, Señor, que tú nos muestres tus caminos. Enciende, Señor, esa lámpara que alumbrará nuestro entendimiento. Danos sabiduría y entendimiento de tu voluntad. Amado Padre, gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, a veces parecen sinónimos, ¿no? Sabiduría, porque son las palabritas que aquí se menciona, el versículo 3, sabiduría, prudencia, y versículo 4, ciencia. Entonces tú le preguntas a alguien: oye, ¿qué es sabiduría? Te dice: ciencia o conocimiento o entendimiento. A veces respondemos muy fácil y perdemos el sentido o el significado de la palabra. A veces entendemos que hay ciertas diferencias, pero no podemos definir, no podemos aclarar cuáles son las diferencias. El libro de los Proverbios es un libro que encierra mucha sabiduría. En el libro de los Proverbios hay muchos consejos sabios. Si nos vamos al primer capítulo de Proverbios, que es el capítulo introductorio, usted va a encontrar este detalle manifiesto. Vamos rápidamente. Proverbios capítulo 1 dice de la siguiente manera. Versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo.
para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Bueno, y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nadie nace sabio. O sea, la sabiduría no es parte del equipo cuando nosotros nacemos. Es más, nosotros nacemos con cierta tendencia natural hacia lo contrario de la sabiduría, que es la necedad, el alejamiento de la sabiduría. Y cuando nosotros vamos por los caminos de necedad, normalmente nos empecinamos en perfeccionar la necedad como una forma de ser, como una forma de pensar. Y eso es lo difícil, porque la vida requiere de sabiduría. La necedad la destruye totalmente. No vas a encontrar hombre necio que viva feliz. Ni vas a encontrar hombre sabio que ande en desventura. La sabiduría, como les dije al principio, no viene con nosotros cuando nacemos. Tenemos que adquirirla. ¿Ok? Tenemos que adquirir sabiduría para vivir una vida como debe de vivirse. El tema es, ¿cuál es la fuente de la sabiduría? O sea, ¿a dónde vamos a ir nosotros para obtener sabiduría? En el mundo, cuando vemos al ser humano sin Dios, el ser humano, digamos que crea y formula sabiduría, pues es sabiduría humana, ¿ok? Sabiduría humana que de alguna manera no es de desecharse, es útil en muchos aspectos. Si habrás escuchado los dichos de muchas personas, son dichos sabios. Y nosotros conocemos muchos de esos dichos. Por ejemplo, el que mal anda, mal acaba. Dime, ¿con quién andas? Te diré quién eres. Y como tal podemos repetir todos los dichos. Hay dichos muy interesantes. Y todos ellos son dichos sabios porque han sido adquiridos a través de la experiencia. Porque alguien que fue observador de las cosas concluyó en estas frases llamadas dichos. Y nos dejó eso como herencia. Perro que no ladra, eso sí no es cierto, porque hay unos perros, hermanos, que son sigilosos para morderte, ¿no? Pero con todo, en la generalidad, el perrito que anda ladrando, cuando lo sueltan, se acerca moviendo la cola y lo acaricias. No muerde. Perro que ladra, no muerde. A caballo regalado, ya, ese dicho, por ejemplo, está formulado por la gente del campo. Porque cuando alguien compra un caballo, lo que hace es, le mira los dientes. ¿Por qué? ¿Ah? Por la sonrisa del caballo. ¿Por qué? Porque en la dentadura nosotros vemos la edad del caballo. Y si el caballo ha sido bien cuidado, recuerde usted que el freno del caballo va en la dentadura, en un espacio que tiene entre las muelas. Entonces uno puede ver fácilmente por el desgaste si este caballo ha sido duramente trajinado. Entonces, cuando uno compra, revisa la dentadura del caballo. Cuando habían tiempos de esclavitud, cuando uno compraba esclavos, revisaba la dentadura de los esclavos. Pero si a uno le regalaban el caballo, era una cosa, una afrenta que uno le esté revisando la dentadura. O sea, caballo regalado, no se le mira el diente, pues. ¿No es cierto? Es como decir, oye hermano, te regalo a mi carro. ¿Funciona, pastor? Oye, hermano, te estoy regalando. O sea, lo quieres nuevo, cómprate uno nuevo. Pero si te lo regalo, di gracias, te lo lleva, funcione, no funcione, funcione mal, funcione bien. Pero ya tienes un carro. Si lo arreglas, ya tienes algo útil. Bueno, son dichos que uno va sacando de las experiencias de la vida. Ok. Pero ninguna de ellas puede igualar a la sabiduría que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, una de sus características, uno de sus atributos es que Él es sabio. La sabiduría de Dios es inalcanzable para el hombre. La sabiduría de Dios está basada en su todo conocimiento, en sus perfecciones, de tal manera que en la sabiduría de Dios no hay ni limitaciones, ¿ok? No caduca. Y es necesaria para la existencia del hombre.
El problema es que los hombres no podemos alcanzar la sabiduría de Dios, porque Dios está muy alto. Digamos que hay hay un impedimento, es una separación para que nosotros podamos acceder a esa sabiduría. Sencillamente es como que tú quieres cargar tu celular y te vas a una estación eléctrica y a un transformador de 25,000 voltios, quieres enchufar tu cargadorcito. ¿Qué es lo que va a pasar con tu cargador, tu cablecito, tu celular y contigo? Vamos a volar porque no tenemos la capacidad de manejar semejante corriente. Ahora, decimos Dios y Dios, pero no podemos alcanzar a Dios. Es todo un tema. ¿Cómo puedes llegar a Dios? En principio no tienes acceso a los cielos. Segundo, no puedes tener un diálogo con Dios. No se puede. Dios no dialoga como los hombres. Para que podamos salvar esa distancia y esa separación, nosotros necesitamos un medio, un intermediario. Y el intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Jesucristo tiende el puente de reconciliación y de acceso a Dios, de tal manera que nosotros podemos acceder a la sabiduría de Dios mediante Jesucristo. ¿Okay? Entonces tienes una sabiduría de los hombres que no alcanza, no suple todo. Tienes una sabiduría divina que es inalcanzable para nosotros, pero tienes la sabiduría de Cristo, que es la que Dios canaliza a través de Él para que nosotros podamos acceder a todo lo que es sabio. Por eso que sin Cristo no hay sabiduría, mis queridos hermanos. Si no hay relación con Cristo, no tenemos acceso a nada. Cuando nosotros no desarrollamos una correcta relación con el Señor, marcada, profunda, no accedemos a todo lo que la salvación trae como obra divina. Vea usted cuán importante es que nosotros tengamos una relación buena y saludable con el Señor. Porque todo lo que Dios tiene, todos los tesoros de la sabiduría, dice la palabra, Colosenses, están escondidos en Cristo. ¿Quieres ser un hombre sabio? Tendríamos que serlo porque Dios dispone este gran tesoro para nosotros, pero el camino es Jesucristo. Tenemos que llegar a Cristo y a través de Cristo conocer la sabiduría de Dios. La sabiduría es el conocimiento y es la capacidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. En el momento oportuno. Fíjese que nosotros tomamos decisiones todo el tiempo. Decisiones sencillas, corrientes, cotidianas y decisiones importantes, a veces decisiones muy importantes. Una decisión de las más importantes que vas a tomar en tu vida es con quién te vas a casar, por ejemplo. Ya me metí en un problema. Nuevamente, pero ni caso, pues. ¿Qué más puedo hacer? Sí, no voy a preguntarle, levante la mano, no, porque si no, después en la casa voy a tener, en sus casas van a haber discusión. ¿Cuántas hermanas, si tuviesen la oportunidad de tomar la decisión de casarse nuevamente con el esposito, te casarías con él? Las hermanas dicen, pastor, esas oportunidades no las da Dios. No las da Dios. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿no? Salvo que nosotros hagamos cosas, el matrimonio es para toda la vida. ¿Okay? La interrupción del matrimonio es todo un tema, pero bueno, no vamos a hablar de eso, sino de la decisión. Por ejemplo, comprar un carro es una decisión. A mí me dicen, pastor, quiero comprarme un carrito, ¿qué me aconseja usted? Le doy Mira, te voy a decir cómo es comprar un carro. Primero, ¿carro para qué quieres? ¿Qué quieres hacer tú con el carro? ¿Quieres pasear? ¿Lo quieres trabajar? ¿Carro para la familia? ¿Carro para ti? ¿Carro para lucir? ¿Qué buscas tú con un carro? Segundo, ¿tienes dinero para comprarlo? Tercero, ¿tienes para el mantenimiento del carro, combustible? ¿Tienes dónde guardar? ¿Ya sacaste brevete? ¿Tienes una licencia? No tengo. Comienza por lo menos por allí, ¿ok? Métete a un instituto de manejo
Y prepárate y saca tu licencia y cuando tengas la licencia, piensas en el carro. ¿Ok? Hay muchas formas de comprar un carro. ¿Quieres carro nuevo o carro usado? Si quieres carro usado, ¿dónde lo vas a comprar? ¿Lo vas a comprar acá en ¿cómo se llama donde te estafan? ¿Ah? Ya ves, hay un montón de sitios. Ustedes saben bien dónde estafan a la gente. Tú vas a Nicolás Arriola y dices, pues, está bonito el carro, mira, qué bonito el carrito. Y lo primero que hace el vendedor es te abre el capot. Y tú ves un motor más limpio que un quirófano. Tú abres los capots de los carros, todos son sucios. Porque son carros que trabajan y el carro absorbe mucho polvo. Pero esos carros están limpiecitos y tú dices, te impresiona lo limpio. Tú no sabes lo que estás comprando porque son carros usados. No sabes quién fue el dueño anterior. No sabes qué problemas puede tener ese carro en documentación. No sabes nada. Entonces yo te diría, mejor cómprate un carro nuevo. Oye, si no tienes para comprar un carro nuevo, entonces búscate un carro usado. Eso como dicen, carro de señorita, ¿no? Así más o menos. O carro de una abuelita que compró y se arrepintió. Ya está, cómprate ese carrito. Ok, pero tendrías que conocer a la persona. Si para comprar un carro necesitaríamos mucha sabiduría para no meterte en problemas. Por si acaso estoy vendiendo un carro. ¿Ya? Y alguien se enamoró de ese carro. Mi carro es rojito, que para mí ese carro es un fierro. Entonces alguien me dijo, pastor, quiero su carro. Si a este no lo conociera, se lo vendo hoy, pero a este lo voy a ver todos los domingos. Y yo no quiero problemas. Le dije, mira, mi carrito, soy el único dueño en este país, pero ya es usado ese carrito. Ha sido carrito misionero, he viajado, de todo. Nunca lo he chocado, nunca se me ha fundido un motor, nunca he reparado nada, siempre ha sido mantenimiento. Cada vez que decía el kilometraje yo lo mantenía. El carro funciona de maravillas, pero es carro viejito. Ya. Eso es como cuando una chica de 30 dice, me voy a casar con un hombre de 60. Ya está viejito, ¿no es cierto? Piensa que cuando tú llegues a los 50 ese señor va a tener 80. O sea, hay que pensar en muchas cosas. Dije, el problema es que es un carro gastador, tiene 6 cilindros, motor 3.6. Utiliza gasolina premium. O sea, lo primero que tendrías que hacer es comprándolo, meterle gas, obviamente. ¿Sabes qué? Mejor consulta a tu familia. Y entre todos ustedes deciden y me hacen la propuesta. ¿Ya? Cosa que, si algo pasa, no diga, el pastor me estafó con su carro. No quiero tener problemas. Porque mi papá, una cosa sabia que me dijo es, nunca le vendas tu carro a un conocido. Porque después va a decir, me estafó. Y es conocido. Bueno, imagínate el matrimonio. Si con un carro nosotros necesitamos mucha sabiduría. Bueno, vas a comprar una casa. Me dicen, pastor, quiero comprarme un departamentito. Muy bien, ¿por dónde piensas comprar? Por tal zona. Edificio muy grande, muy alto. ¿Cuántos departamentos hay? ¿Hay 100, 150? Olvídate. Es un edificio más chico. ¿Y lo vas a comprar con banco? ¿Tienes efectivo? ¿Cuánto inicial tienes? ¿Ya te aprobaron el crédito? ¿De qué tamaño de departamento? ¿Cuántos son ustedes? Hay muchas cosas que tienes que preguntarte. Porque uno no compra departamento todos los días. Pensando en el matrimonio, por ejemplo, que es una decisión de las más importantes, porque finalmente el departamento lo vendes si no te gusta. Pero en el matrimonio, ¿qué haces si las cosas no van bien? Y muchos toman decisiones importantes sin sabiduría. Toman decisiones basadas en elementos del momento, pero no pensando en las cosas que pueden suceder. ¿Por qué? Porque la persona que inicia algo no tiene la capacidad de ver para adelante, pero el que ya caminó 35 años dice, tú no sabes todo lo que te espera. Claro que sí. Vino una parejita, unos hermanitos con ella para dar a luz.
y se sentaron muy sabiamente en mi oficina y me dijeron, pastor, ¿y ahora qué hacemos? Ya va a venir el bebé. Yo dije, bueno, lo primero, espero que nazca en el día de mi cumpleaños, porque estaba muy cerquita de la fecha. Pero no, pasó unos días más. Dije, bueno, van a ser papás. Entonces empieza la instrucción. Hay que hacer sabios a personas que nunca se estrenaron como papás. Bueno. Y ser papá es una tremenda responsabilidad. Ser mamá, tú sabes que la madre está ligada al hijo hasta el último día de su vida. Ser papá, tú sabes lo que significa para un niño crecer sin padre. Tú sabes lo que significa para un niño vivir con un padre ausente. Tú sabes lo que significa para un hijo vivir con un padre maltratador. Tú sabes lo que significa para un niño vivir con un padre inmoral o grosero o alcohólico, que es la experiencia de muchos. Pero la decisión siempre radica en la madre que decidió por ese hombre. Entonces, cuando se trata de matrimonio, uno tiene que tomar decisiones sabias. Pero uno no nace sabio, pues. ¿Ok? Miren ustedes, estamos en el Proverbio 24, ¿no es cierto? Ya, en Proverbio 24. Entonces, en el versículo 7 dice, alta está para el insensato la sabiduría. O sea, la persona que no es sabia, la persona que es insensata, difícilmente accede a la sabiduría. Ya se hizo de una forma, ser de otra forma es muy complicado. Es muy complicado. Para que yo, siendo necio, pueda acceder a la sabiduría, primero tengo que reconocer mis limitaciones, mi incapacidad y el hecho de que yo no sé nada. Por ejemplo, si yo me voy a casar y voy donde el que es casado, que es la autoridad o el consejero o el pastor, yo no sé nada. Y tengo que decirle, dígame, pastor, ¿cómo tengo que hacer con el matrimonio? Por favor, instrúyame. Yo no sé manejar carro, tengo que ir donde un profesor o alguien que sepa manejar y que me instruya. ¿Cómo es? Es un carro mecánico. Tiene 3 pedales, 4 si que tiene freno de mano, no acá, sino de pie. ¿Cómo hago? O sea, ¿cómo se hace primera, segunda, tercera, cuarta, quinta? Ahí viene hasta con sexta. ¿Y en qué momento hago los cambios? Hay muchas cosas que tengo que aprender. ¿Cómo freno? ¿Cómo adelanto? ¿Cómo me paso? ¿Cómo estaciono el estacionamiento en cajoncito? Entonces pregunto, pero si soy necio y no soy dado a reconocer mis limitaciones, la sabiduría me queda muy lejos. Dice, en la puerta no abrirá su boca. Dígame usted de qué se trata esto. Le voy a decir de qué se trata. Escúcheme. Los pueblos en la antigüedad siempre tenían ciertas murallas o tenían cierto ingreso, digamos, si no eran amurallados, pero había un lugar por donde se ingresaba al pueblo que se llamaban las puertas de la ciudad. Okay. Allí en las puertas de la ciudad se sentaban los hombres más sabios y eran un consejo para el pueblo. Eran como una corte para el pueblo. Eran una fuente de sabiduría para el pueblo. Entonces, toda persona que quería resolver un asunto con otro, iban donde los sabios que estaban a la puerta y exponían su caso. Y los sabios dictaminaban. Okay. Si tú querías saber algo, ibas a la puerta y consultabas a esos hombres. ¿Y quiénes eran ellos? Normalmente eran los mayores de la ciudad, pero aquellos que tenían reputación de haber desarrollado una vida sabia, pues, ¿no es cierto? El simple recorrido de la vida no me va a dar sabiduría. No. Manejar cierto éxito en la vida me otorga cierto grado de sabiduría, porque por algo puedo disfrutar de cierta bendición, o sea, algo de bueno hice. Entonces, un hombre necio nunca va a dar su opinión en la puerta de la ciudad. No tiene cómo, no tiene qué decir, no tiene argumento. Solo los sabios
pueden declarar sabiduría, el conocimiento y la capacidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Yo me acuerdo en esa charla de matrimonios en Torres Paz, estaban todos los casados, los que fueron a esa charla, y había uno que había ido sin su esposa. Y yo pregunté, ¿quiénes de ustedes se volverían a casar? Y el hermano levantó la mano al fondo y dijo, yo, pastor, pero con otra. Todos se rieron. Porque el hombre sufría ese matrimonio como usted no se imagina. Pero él loco por casarse. Y así se casó. Muy ilusionado. Pero las ilusiones no son suficientes. Okay. Yo me acuerdo de los consejos que me dio mi hermano mayor. Me dijo, mira Ángel, yo tendría, no sé, quizás 20 años. Yo me casé a los 29. Y él me dijo, ¿cuándo te cases? Tienes que tener en cuenta estas cosas. A ver. ¿Quieren que se las diga? Sí. Ese es su hermano Esteban, quiere saber, pero porque los demás se quedaron, como nadie dijo más, no se las digo. Me dijo así. ¿Quieren que las diga? Sí. ¿Están seguros? Alguna hermana va a decir, tiene razón. No quiero atormentar. Me dijo así, primero, tienes que casarte con una mujer de tu misma condición. Si ella es muy culta o tú eres muy culto, tienen que empatar. Y uno dice, es que nosotros decimos que el amor. Y son bíblicos porque dicen, el amor cubrirá multitud de pecados. Amor. Eso no existe. Por ejemplo, si yo soy un puneño, ¿ok? Me gusta mi chuño pasi, ¿ok? Con huevito y mi chicharroncito en trocitos. Y con queso el chuño pasi con queso, que es riquísimo, es un plato, es un manjar. Pero resulta que mi novia es de Loreto y ella está acostumbrada a comer su suri. ¿Qué cosa es el suri? ¿Ah? Esas cosas que se mueven en los árboles que uno después los fríe y se los come. Gusano. ¿Cuándo has visto a un puneño comer gusano? ¿Cuándo has visto una loretana comer chuño? El primer campo de batalla va a ser la comida. Claro, porque cuando mi mamá puneña visite mi casa, se va a agarrar de broncas con mi esposa loretana y decir, esta mujer no alimenta bien a mi hijo. Oye, mi hijo está acostumbrado, ¿pasa eso o no pasa eso? En todas las casas. En todas las casas. Ya. Digamos que ella es vegana y tú eres carnívoro. ¿Tú crees que van a poder conciliar en el tema de comer? ¿Tú crees que solamente son aspectos de alimentación? Economía. Ella es gastadora y él es tacaño. ¿Cómo crees que se desarrolla la economía familiar allí? Conozco hermanos que nunca le dan el sueldo a la esposa. Solo le preguntan, ¿cuánto necesitas? Nunca le dan. No llegan y dicen, amor, como tú eres la que ordenas la casa y cuidas. Acá está. Entonces suman todo y sacan pues los gastos. Entonces el esposo tiene, digamos, una dieta o tiene un monto para sus gastos personales, pero se cubre todo. A algunos les parece, no, que yo le voy a dar mi plata a mi mujer. Ella le va a dar a su mamá, al hermano vago que tiene, al tío que se hace, al enfermito. Ella. Miren, yo no invento. Yo solo refiero lo que yo he escuchado en mis 34 años de pastorado. Eso es todo.
Entonces, cuando están de novios, nunca se preguntan, ¿cómo haremos aquí? Bueno, y si preguntas, te van a decir todo lo que tú quieras, mi amor. Todo será como tú quieras. ¿Tan buenos hay? ¿Tan bueno es? No, aquí hay gato encerrado. No. Entonces, la toma de decisiones, voy a comprar una casa. Es una inversión fuerte, ¿no es cierto? Te vas a endeudar 20 años. ¿Y qué banco es? ¿Es Proyecto Mi Vivienda? ¿O es un préstamo hipotecario? ¿O sea, cuál es el tipo de financiamiento? ¿Puedes pagarlo? ¿Cuántos años tienes? ¿20 años? ¿Te van a dar a 20 años? ¿A 10 años? ¿Dónde es ese proyecto? ¿Dónde es? Allá, pastor, es en Huaral. Oye, mi hermano, si vas a vivir, porque en la radio decía, viva en el mejor lugar de Lima, Huaral. Será pues el departamento de Lima, pero yo me congrego en el cercado de Lima. ¿Y cómo hago para venir desde Huaral hasta acá? Si yo voy a comprar una casa en Huaral, voy a tener que vivir en Huaral, voy a tener que trabajar en Huaral, mis hijos van a tener que estudiar en Huaral. O sea, no te puedes alocar con eso. Entonces, necesitamos sabiduría para poder enfrentar las decisiones de la vida. ¿Dónde la vas a buscar? ¿O no vas a buscar sabiduría? ¿O basta con lo que tú concluyas como sabio? No basta. No basta, no es suficiente. Alguien me escribió y me dijo, ya tengo 30 años, pastor, yo sé decidir. 30 años ya tienes. Y ya eres sabio. ¿Con 30 años eres sabio? Quizás si fuiste sicario a los 15 y sobreviviste hasta los 30, diría, bueno, es un sicario de 30 años, debes saber el arte de matar a la gente, ¿no? Pero eso no es sabiduría, porque la sabiduría nunca te lleva por esos caminos. La sabiduría te diría, quítate de esos caminos. Ok, tienes 30 años, fuiste mecánico desde los 15, has tenido 15 años de mecánico, entiendes la mecánica, pero no todo es entendimiento. Yo necesito muchas otras cosas más para poder ser un buen mecánico. Porque ese es como mi veterinario, no el mío, sino el de mis perritos. Ok, dice así, viene, sabe, entiende, conoce, todo lo que tú quieras, es experto. Lo conozco desde que él egresó de la universidad y fue el veterinario de uno de mis antiguos perritos. Ya, es amigo porque vivía por el barrio. Pero es el hombre más frío, no es nada empático. Entonces, yo voy donde él por necesidad. Pero nos conocemos tanto que cuando yo entro al consultorio, está en su escritorio y está empezando el perrito. Hola, Ángel. Es todo lo que dice. Y en las veces que hemos tratado a mis otros perros, él no se pone pues del lado del dueño del perro que está sufriendo por su perro, ¿no es cierto? No. Entonces dije, voy a hacer algo. El día que ya no tenga perros que llevar ahí, le voy a mandar un mensaje. Le voy a decir, ¿sabes qué, fulano? Fuiste un buen veterinario. Excelente como profesional, muy capaz, muy experimentado, pero te faltó una cosa. Te olvidaste de que no solo el perrito sufre, sino los dueños del perrito también sufrimos. Y nunca nos trataste como que sufríamos. Para cobrar no tuviste misericordia. Debiste habernos consolado en las muchas veces que te llevamos a nuestros perritos para que los sacrifiques. Cuando él se fue de viaje, lo reemplaza un amigo, cariñoso, atento. Entonces tú valoras a la persona que se conduce sabiamente, hasta en eso. Hasta en eso. Y necesitamos, porque las decisiones de la vida van a ser frecuentes, algunas más importantes. Por ejemplo, ¿a qué colegio vas a poner a tu hijo? Hay papás que dicen, mira, yo he estado en un colegio nacional y yo he aprendido a punta de puñetazo con todo.
Ya, o sea, porque tú te la agarraste boxeador, ¿vas a meter a tu hijo a la misma escuela de aprendizaje de la vida? ¿Lo vas a hacer? Eso lo dices para otros, pero a tu hijo lo pones en el colegio, en el mejor colegio que puedas encontrar. Porque si haces eso, no eres un buen padre. Quizás tu padre no valoró dónde te metía, pero tú sí tienes que entender que tu hijo no es saco de arena de los malosos del colegio, pues. Ok. Hay que ser un hombre entendido en ciertas cosas, ¿no? Ok. No a los golpes uno se hace más hombre. No. Yo no sé si algún papá fue mejor papá porque su papá lo masacraba todos los días. Yo creo que no. Definitivamente desarrollamos muchos problemas porque nuestro padre no fue sabio para tratarnos. Entonces, la sabiduría está al alcance de todos. Miren ustedes, en el Proverbio 1:20, vamos al Proverbio 1:20. En esta porción, el rey Salomón personifica la sabiduría, ¿ok? La personifica. Bien. Versículo 20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Es decir, la sabiduría es accesible a todos. Cuando leemos Éxodo y Dios se refiere a su pueblo, Dios se refiere a un pueblo sabio. Es decir, el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo sabio y entendido. ¿Por qué? Porque como dice el Proverbio 24, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Ya, salgamos del tema de construir físicamente una casa. Vayamos al hecho de formar un hogar. Se aplica igual. Porque así como se exige un buen profesional para diseñar una casa, así tenemos que buscar cuál es el diseño de familia, de matrimonio y de hogar que nosotros queremos. Ya tenemos el hogar, ok, no tuve este consejo hace años cuando formé mi hogar. Muy bien, procura redimir esa situación y procura arreglar esa situación buscando los principios para hacer que tu hogar sea un hogar bien edificado. Y solamente con sabiduría puedes edificar la casa. Tienes que ser un padre sabio, un esposo sabio, no un problema. Con prudencia se afirmará. La prudencia es la pericia, es la inteligencia, es el argumento, es la sabiduría práctica. Necesitamos ser hombres y mujeres prudentes, que podamos administrar lo que sabemos, porque conocimiento hay en abundancia, bueno y malo, pero sin sabiduría no sabríamos filtrar cuál es cuál. Con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Las familias se edifican en base a la sabiduría. Los niños llegan y encuentran personas adultas que son los que los van a criar. Ayer me puse a ver los famosos TOCs. ¿Saben qué cosa es un TOC? ¿Sí? El trastorno, ¿no es cierto? Los trastornos de la personalidad, los trastornos mentales. ¿Ustedes saben cuántos hay? Creo que son como 200. Y por lo que leí, yo dije, o sea, todos tenemos un TOC. Bueno, le decimos TOC porque es trastorno obsesivo compulsivo, ¿no es cierto? Es bien generalizado, pero se generaliza a todos. Todos nosotros debemos de arrastrar algún tipo de trastorno medio liviano o medio mediano o quizás un poco grave de lo que
se desarrolló en nosotros de forma inadecuada. ¿Por qué? Porque genéticamente estábamos predispuestos, pero la crianza, el medio, la forma como nos criaron, desarrolló el asunto. Y hay algunos de estos trastornos que no sales si es que no tienes ayuda. No solamente la ayuda es psicoterapeuta, dicen, sino también médica. O sea, fíjate qué tan grave puede ser el asunto. Lo sufres tú y lo sufren los que te rodean. Y sabes, pues tú cuando vas a ver a tu hijo, ya nació tu hijo, ok, nació tu hijo y lo vas a ver, ahí está tu esposa con tu niño. El primer día que lo ves, tú no dices, su madre, ¿qué toque tendrá este tipo? No, nadie se pregunta porque los niños no vienen con eso. Eso es lo que tú le vas a producir en la forma como tú lo vas a tratar y lo vas a criar. Y cuando veas el hogar más adelante, no lo vas a ver lleno de bienes preciados y agradables. O sea, tú no vas a encontrar una vida o un hogar envidiable, pues, ¿no? Equilibrado, sano. No. ¿Por qué? Miren, es increíble la cantidad de casas de apuestas y de empresas de apuestas que hay. Espero que ninguno de ustedes esté metiéndose a apostar que la U le va a ganar a Alianza mañana, que de hecho que le va a ganar, pero no apuesten, no se metan a gastar el dinero de esa forma, no apuestes a los caballos. Pues ¿te has dado cuenta la cantidad de publicidad de apuestas que hay, de casas de apuestas? Ya, eso es porque la gente tiene necesidad de refugio, de satisfacción, pero no es una satisfacción que involucre a otros, sino es la aislada, es la personal, por unos soles más. Porque vive angustias o porque vive incomprensión, se refugia y está con su celular y su TikTok 1 hora, 1 hora y media, por Dios, no duerme. En el culto se duerme porque el sábado se pasó hasta las 3 de la mañana con su celular. Es increíble. Le damos a los niños 3 años un celular para que juegue. Ese niño, ¿cómo no va a tener TOCs? Quítale el celular y vas a ver cómo se va a convulsionar en el suelo por el celular. ¿Ah? Yo estaba manejando en la vía expresa y pasa una moto, están prohibidas las motos. Y dije, el tema es que cualquier cosita, el señor se accidenta y tú lo vas a pisar, pues, ¿no? Y te vas a meter en un problema, te malograron el día, la semana, y tienes que ir a la comisaría, tienes que pasar los adjetivos. Si yo no hice nada, este sujeto que se metió, no, igualito. Pero dije, ahí hay un policía, lo va a agarrar. Y cuando pasó en la moto, pasó como si nada, porque el policía estaba con su celular. Digo, por Dios, ¿qué pasa con esta gente? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese es el tipo de persona que se ha producido desde hace 30 años para acá. ¿Se imaginan ustedes estos niños de hoy qué clase de adultos van a ser en 30 años? Tú sabes la cantidad de problemas de personalidad, mentales, de conducta, van a tener, va a haber. Por eso, cualquier persona agradable o simpática no es necesariamente el mejor candidato para una vida matrimonial. No lo es. Definitivamente no lo es. Hay una persona interesante que vimos nosotros el día sábado, hace 2 sábados me parece, no sé. ¿Se acuerdan de Abigail? Abigail. Qué hermosa historia la de Abigail, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Quiénes recuerdan a la historia de Abigail? No todos. Abigail es la mujer de un hombre necio llamado Nabal de Carmel. ¿Ok? Nabal significa insensato, es decir, el hombre se llamaba como era,
Ya era un insensato. Abigail no era como Nabal. Ella era una mujer de hermoso aspecto y de gran sabiduría. Uno dice, oiga, pastor, pero ahí no se cumple su consejo, pero como esta mujer tan sabia pudo haberse casado con un hombre tan necio. Es que las mujeres no escogían, sino que sus padres escogían maridos para ellas. Entonces el papá de Abigail le habría dicho la cosa más sabia, como algunos piensan: este señor tiene mucho dinero, este señor tiene mucha plata, así que mi hijita te va así con él. Papá, pero se llama Nabal. Eso es lo de menos. El asunto es que tiene muchas ovejas y tiene mucho ganado y tiene muchos. Y mandaron a la mujer a la casa de un hombre necio. Y el hombre en su necedad comete una afrenta a David y sus hombres. Y David determina que esa afrenta solo se paga con la muerte. Entonces David determina ir a la casa de Nabal y matar a todos los varones, es decir, las mujeres. Entonces, Abigail no sabía nada de la afrenta, y cuando ya David está encaminándose para ir con sus hombres a la casa de Nabal, un criado le dice a Abigail: uy, no sabes lo que ha pasado. Y le cuenta la historia del proceder de su marido. Vinieron los hombres de David para pedirle un favor a tu esposo. Esos hombres estaban con nuestros pastores todo el tiempo, los protegieron. Eran un muro. Nunca nos faltó nada. Nos protegieron de las fieras y de los asaltantes. Y en gratitud ellos buscaron que tu esposo les dé alimentos, y tu esposo los ha mandado a volar. Y encima los ha afrentado diciendo: prófugos, esclavos prófugos que quieren comer gratis mi pan. Mi pan no es para ustedes, es para mis siervos. Así que mira lo que vas a hacer, porque está determinada la muerte de todos. Y Abigail, ¿qué cosa es lo que hace Abigail? Lo más sabio, pues. Fue a la casa y preparó, la cantidad me olvidé, ¿no es cierto? Un montón de comida, harina, torta de pasas, torta de higos, panes, corderos, todo, y lo mandó con mulas ahí. Al final iba ella, y cuando ella llegó donde David, ya David había encontrado todas las cosas que le enviaba, ella le dijo, postrándose hasta el suelo, hizo todas las cosas que una mujer sabia haría: Señor, no tomes en cuenta la afrenta de mi esposo Nabal, porque él es, como su nombre lo dice, es un hombre necio e insensato. No cometas tal error. Mejor arrepiéntete, que Dios tome juicio del asunto. David le dice: si no hubieras venido, mañana no habría nadie vivo en la casa de tu marido. Así es que Dios te bendiga, mujer. Aunque no veo cómo, pero a ver, tú verás. Y se fue. Que con un hombre así no hay forma. Al día siguiente Nabal se recupera de la borrachera, y cuando se da cuenta de lo que había pasado, le dio un derrame y 10 días después murió. Y como murió, pasó el luto de la mujer, y David dijo: ¿qué mujer? Abigail. Así que mandó a sus hombres diciendo: yo quiero esa mujer como mujer. Y fueron los siervos de David a buscarla y dijeron: nuestro señor David solicita que seas su mujer. Así que Abigail se postró, rostro a suelo nuevamente, y le dijo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y montando su mula y sus doncellas, se fue a la casa de David. Y David tuvo como mujer a una mujer sabia, Abigail, la que fue mujer de Nabal. En la Biblia tú vas a encontrar historias de gente muy sabia como de gente muy necia. Y puedes aprender que la sabiduría trae recompensa, mis hermanos. Apropiarse, adquirir sabiduría, ese es el plan de la vida del cristiano. Ahora, ¿por dónde comenzamos? Regresamos nuevamente a Proverbios 1.
Y es lo mismo que dijimos al principio, versículo 7. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? Y el temor de Jehová, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, significa, en pocas palabras, si lo hablamos doctrinalmente, que si tú quieres ser un hombre sabio, necesitas estar en comunión con Dios, honrándole, considerándolo, buscándolo. No hay otra forma. Ya que todos los tesoros de la sabiduría están escondidas en Él, en Cristo, Cristo canaliza esa sabiduría para el que lo requiere. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídasela a Dios y Él le dará abundantemente y sin reproche. Es decir, ¿quieres ser sabio? Puedes ser cuán sabio quieras o necesites ser, pero la tienes que buscar en Dios. Y eso significa en Cristo. Y en Cristo significa en su palabra. No hay otra forma. Vamos, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Lo que Pablo le escribe a su discípulo Timoteo. Capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, ¿quieres ser un hombre sabio? ¿Sabio en qué? ¿Quieres aprender a manejar el conocimiento y la ciencia de la vida? Perfecto. Necesitas sabiduría de lo alto, porque la sabiduría es la buena administración del conocimiento, su buen uso y su buena aplicación en el momento necesario, para no cometer torpezas. ¿Quieres ser sabio? Entonces tienes que ir a las Sagradas Escrituras. En el caso de Timoteo, tuvo una mamá y una abuelita que trabajaron juntas para criar a Timoteo y enseñarle las Sagradas Escrituras desde la niñez. Y Timoteo aprendió las Sagradas Escrituras desde muy pequeño. Entonces, si tú vas, nuevamente, volviendo al caso del bebé que te espera ahí recién nacido, tú no tienes que preguntarte si este hombre será sabio o necio. Tú tienes que llevarlo por los caminos de sabiduría. Y no hay camino de sabiduría si no es por la palabra. Tienes que llevarlo a la palabra, hacerlo un niño de la palabra. Solo un hombre o una mujer de la palabra puede llevar a otro más pequeño a la palabra. Si no, no hay forma. ¿Qué haces con tu Biblia cuando llegas a la casa? ¿Dónde la colocas? Mejor dicho, ¿dónde la tiras? ¿O es que queda abierta en el lugar donde tú siempre lees? No. Qué increíble tener esto en la vida, que desde la niñez uno haya sido enseñado, guiado en las Sagradas Escrituras. Pues dichosos esos niños que están acá al costado. Quizás pasen una adolescencia media así, pero la pasan. Pero la adolescencia son unos años. Pero cuando ya salen de eso, son personas que tienen capacidades diferentes a otros. Es por eso, bueno, no me meto con el tema de los jóvenes por ahí, pero privarlos de esto. Hay niños que dicen, vamos abuelito a la escuela, vamos a la escuela dominicana, a la iglesia. Amor, llévalo tú ya. Qué sabio, ¿no? Hay niños allá que oran por sus papás. Hay niños allá que oran por su papá. Cuando esos niños, mira, yo voy allá, el primer turno voy y veo a todos los niños. Y tú sabes, por el cariño que los niños pueden expresar, que este le va bien y este pobre está sufriendo en casa. Y a veces le pregunto a los maestros, este niño, ¿quién son sus papás? Fulano, la hermana tal. Pues, la tienes complicada, compadre.
tienes complicada. Porque si el padre no es un hombre de la palabra, el niño no tiene opción. Los maestros de la escuela dominical no van a hacer tu labor. Ellos son solamente maestros en 1 hora. Tú eres el papá a las 24 horas. Aún en tu ausencia, ese niño tiene que ser bendecido por tu calidad de creyente. ¿Me entiendes? ¿Has visto esos niños cómo miran a sus papás cuando se afeitan? ¿Han visto la imagen? El papá se está afeitando y el niño está así y también hace la finta de afeitarse. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Bueno, pues, ¿te imaginas qué va a pensar tu hijo si te ve leyendo tu Biblia? El niño te va a ver. No sabes la imagen que el niño se va a llevar para toda su vida. Y si después de leer el padre es cariñoso y es solícito, como todo hombre sabio debería ser, y es considerado y considera al niño y se pone en su estatura para tratar de hablar con él, comunicarse con él y llevarlo de la mano, eso es lo que el niño va a hacer cuando sea grande. Será un hombre sabio. Ese niño no va a caer ni en tox, ni en tics, ni en tax. Ese niño va a ser un hombre sano. Va a ser un hombre sano. Bueno, toda la escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú me dices, pastor, dígame, ¿de quién me tengo que enamorar? Del hombre más bíblico que conozcas. Del hombre que no se avergüence de su Biblia y que la lea. No te fijes en ninguna otra cosa. Eso es lo primero. Porque así como ama a Dios, así te va a amar a ti. Si no ama a Dios, se ama a sí mismo, no te va a amar a ti. Porque los hombres, cuando somos egoístas, no compartimos nuestros afectos con nadie, ni con los hijos. Por eso hay que hacerles juicio por los alimentos. Compartimos el amor con nadie. Por eso hay que amar a Dios para ser sabio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y una vinculación con la palabra, me vinculo con Jesucristo, en quien están encerrados todas el conocimiento y la sabiduría. Y se me es mostrada, la voy adquiriendo cada día voy siendo un hombre más sabio, porque cada día voy aprendiendo más. Miren, hermanos, una de las cosas características del sabio, que el sabio oye y aumenta su sabiduría. Proverbios 1:5. El sabio oye, escucha. Un problema terrible, ser sabio en su propia opinión. Nunca seas sabio en tu propia opinión. Nunca te vayas a un rincón y digas, no, yo no, yo. O sea, yo determino hacer como yo quiero hacer. Ah, bueno, está bien, perfecto, lo que tú quieras. Pero ser sabio en tu propia opinión es la peor decisión que puedes tomar. Otra cosa, siempre la sabiduría le cae bien al que obedece. El que obedece el consejo es sabio. ¿Ok? Es sabio. Anoche le escribí a una hermana, ayer le dije, hola, no te veo, no te he visto, ¿cómo estás? No sé nada de ti. A ver si me compartes. Me mandó, lo cual agradezco. Y le dije, genial, mañana te estoy contestando. Ok, pero está interesante lo que me dices. ¿Hay algún problema con eso? ¿Es malo contar? No, pues contar tu vida. Yo a las hermanas le digo, no le abras tu corazón a cualquiera. No abras tu vida a cualquiera. Porque el corazón es como la intimidad. Eso no se comparte con cualquier persona. Hay que obedecer el consejo. Y hay uno que es bien interesante. El que anda con sabios, sabio será. Te digo, a ver, y tú me vas a responder. Yo te pregunto, si yo ando con borrachos, ¿cómo termino? Borracho. Si yo ando con delincuentes, ¿cómo termino? Delincuentes. Si yo ando con sabios, ¿cómo termino? Porque no ve que todo eso se aprende. Claro, todo eso se aprende. Si yo camino con sabios, me vuelvo sabio. Aprendo. Pero
Si mis compañeros en la vida vienen a ser mis amigos del barrio que desde la adolescencia acompañan, y lo único que hacemos es hablar vanidades y sentarnos con una botella de cerveza, ¿qué vas a aprender de ellos? ¿Qué historias te van a contar? ¿Qué historias? ¿Qué proezas? ¿Qué sabiduría vas a ganar de ellos? Ninguna. Ninguna. Hay jóvenes que no aprecian, por ejemplo, el hecho de tener, es un poco complicado, se lo voy a decir, ya con esto termino porque creo que ya tengo que terminar. No, es un poco complicado tener un círculo social muy cerrado, pero lamentablemente el joven está expuesto a un mundo muy abierto de mucha diversidad de cosas. ¿Okay? Es una Babilonia completa, es una Torre Babel. En cambio, el grupo juvenil es un círculo cerrado. Todos los chicos se conocen. Okay. Entonces uno dice, oiga, pastor, y si yo me enamoro de por ahí, no hay. Entonces lo más sabio es esperar. Pero ellos son tu círculo. ¿Ok? Allí no son perfectos. Allí no son sabios. Allí hay situaciones. Pero tú eres parte de un círculo que está procurando siempre aprender y vivir la sabiduría y no tomar decisiones equivocadas. Siempre. Finalmente, el matrimonio, yo no te puedo decir con quién te tienes que casar. Nadie te puede decir, oye, yo creo que te conviene fulanito, se acaba de comprar un carro del año, hermano. Entonces, no hay consejo de ese tipo, no hay. Pero si tú ya le echaste el ojo a alguien, ya más o menos que la regla dice, anda, habla con el pastor. Es lo que muchos no quieren y prefieren tener guardada su afinidad sentimental. ¿Por qué? Porque yo filtro mucho y le digo, no. Y me lo han dicho en mi cara pelada. Me han dicho, si por usted fuera, no nos casaríamos nunca. Todavía me retas. Cásate, pues. Cásate, corre. Casarse es barato. Casarse es barato. No es tan caro. Te casas con la plata que tienes. Puedes ahorrar y casarte así o solo austeramente, pero no es que yo no quiera. Yo quiero que todas se casen, que todas críen hijos. Pero lamentablemente, y tú puedes echar una mirada afuera, los que se casan no se casan bien y los hijos no se crían bien. ¿Quieres sufrir? Adelante. Pero recuerda que con sabiduría se hace la guerra. Y con prudencia se llena la casa, la cámara, de todo bien preciado. Hay formas correctas de hacer la vida. Busca a Dios, vea su palabra y escucha un consejo sabio. Amén.